Buenas tardes. Continuamos hablando sobre el gran caserío en lo relacionado con Igueste. Habíamos quedado en las casas de Agustina la Severiana. Eso está donde lo llaman La Morrita, más arriba de la Jiménez. Y como habíamos bajado descendiendo desde la cuestita o de las cabezadas hacia abajo, pues nos habíamos mencionado las diferentes casas históricas de la época. Y cuando hablo de casas históricas, que eran casas de teja, de casa rural canaria, muy bien estructuradas y muy lindas, muy preciosas, ¿no? Había hablado de cuando Igueste, Villarriba, Villabajo, ya dije dónde estaba Almajano, porque pensé que en otro momento lo diría, pero bueno, el otro día me pareció bien explicarlo y por qué no. Pues ya explicaré el por qué Villarriba y por qué Villabajo y cómo es que había una siempre, dijéramos, tirantez, la Villa Arriba y la Villa Abajo, pero cuando el pueblo necesitaba cualquier cosa, o se unía todo el pueblo, y todo el pueblo era uno. Pero siempre existía un pique, el pique existente era por las fiestas, los santos, por ejemplo, un año les tocaba ir hacia arriba y otro año les tocaba hacia abajo. Algo similar a lo que pasa en Weimar con San Pedro, pero allí en mayor escala, nosotros como población más pequeña, pero algo similar. Villa arriba, Villa abajo, y cuando venían las fiestas, pues decían, no, este año toca para arriba, para la Villa arriba, y este año toca para la Villa abajo. Pero que ya eso lo explicaré porque lo tengo escrito, bastante confeccionado, y voy a ver cómo lo memorizo de tal forma o manera de no cansar demasiado y explicar buenamente, perdón, para que quede dicho y para que también sea oído para el futuro, para las futuras generaciones, porque si no se comentan las cosas, nos quedaremos sin historia, y es bueno, dentro de mi modesto entender, pues explicarlo a mi forma o manera. Espero que a unos les guste, a otros a lo mejor no tanto, y si a alguien pues no le gusta del todo, pues que me perdone, pero no lo sé hacer mejor. De todas formas, mi voluntad es buena cara a lo que está relacionado con nuestro pueblo, el pueblo que nos vio nacer, el pueblo de nuestros amores. Bueno, pues continuamos, y habíamos dicho que nos habíamos quedado en aquellas famosas casas de Rafael Rodríguez y de Agustina, y de la madre de Agustina, conocidas con el mote de por la Severiana. Bien, pues pasamos hacia abajo y nos encontramos con la casa de Jofidel Martín, a la izquierda. Después a la derecha nos encontramos con la casa que fue de Chopancho Rodríguez, y su mujer, creo que era de la familia nuestra, de Juan Amaro del Castillo y Guadarrama. Creo que estaba relacionado esas personas, o la madre de Chopablo, o algo así. No puedo asegurarlo ahora porque claro, habría que tirar del hilo hacia atrás, y yo no tengo la edad suficiente para irme tan atrás, pero sí lo que cuando comento de tiempos antiguos fue porque yo lo escuché, y fue también porque yo he manejado documentación. Pero en este caso sí, creo que esta mujer, por parte de la mujer de este hombre, de Chopablo Rodríguez, está relacionado con la familia, como no, de nuestra gente, de Juan Amaro del Castillo y Guadarrama, y de Antonia Afonso Delgado. Pues probablemente fuera alguna de las hijas o de los hijos, porque esa casa a lo mejor era también hasta de Juan Amaro del Castillo y Guadarrama. No, Guadarrama no, Juan Amaro, pero Juan Amaro del Castillo y Guadarrama no, Juan Salvador del Castillo, a ver si nos entendemos, perdón, que a veces me confundo, claro, es fácil confundirse. Bueno, pues bajando hacia abajo, ya esta casa, después tenemos la casa de Domingo el Civil, ese era un mote, había otra casa antigua donde vivía Domingo, me acuerdo perfectamente de él. Después nos encontramos
con la casa a la izquierda donde vive hoy Fernando Sabaté, que esa casa era de Magdalena Núñez, y ya Magdalena del Castillo y su marido, me parece, sí, creo que se llamaba Pablo Núñez. Por eso ellos son Núñez del Castillo. Después al lado estaba Chopancho Castillo y su mujer sí era del Castillo con otra casa, que creo que fue vendida también a otra persona y fue restaurada. Ahí vivían ellos. Después estaban las casas de María la Rita, las casas de mi abuela Matilde Cuello ya citadas, y así sucesivamente. Y si vamos hacia allá, pasando el barranco, ya nos encontramos con las casas de Eusebia. Las que bajaron de las cabezadas hacia abajo, ahora tuvieron otra casa también del tipo canario antiguo, pero como que dejaron aquello ya y vinieron hacia abajo porque hicieron unas casitas así allí a lo alto de la Jiménez yendo para Partes Camino. Era Eusebia y Felisa. Esas casas eran todas de teja. Y todavía a la izquierda aún existen las casas, como es la casa de Chovitillo. De hecho, Rosa la de Chovitillo, siempre decíamos. También estaba la casa de Choclaudio el Picador, de mote el Picador, pero es Choclaudio Castillo. Y su mujer era de la familia también de Juan Adrián Cuello Ramos, de la familia nuestra. Bueno, pues todas esas casas, más abajo, si seguimos hacia abajo, tenemos la casa de los Garabotes, donde estuvo el antiguo correo. Pues nos introducimos hacia abajo, a la izquierda, y entramos donde hay una cantidad enorme de casas. Allí estaban las de Manuel Núñez, conocido con el mote como el Sastre, las de Tomasa, creo que era la mujer. Después también estaba la de Secundina García Pérez, o su esposo ahí. Entonces todo ese tipo de casas, todas esas casas que estaban ahí, donde vivió Georgina, donde vivió Filomena, todas esas casas eran de sus antiguos, y ellas pues como fueron solteras, Pepa, etcétera, se quedaron ahí, una serie de mujeres solteras, y todas siguieron. Hoy en día eso ya son casas, como digo, que están restauradas, muchas de ellas alquiladas, etcétera, etcétera. Estaba la casa también de Manuel Oliva y ya Inés, la casa de ya Inés La Moja. Están los balcones que cuelgan sobre del barranco El Mocán, porque por ahí baja el barranco del Mocán. Bueno, pues vamos ahora, en vez de seguir hacia abajo, están unas casas enormes allí a falta de restauración. Después hay unas casas rurales, muy bien, que están restauradas, muy, muy bonitas, por cierto, respetaron, por supuesto, el tono canario, dijéramos, no han hecho cosas que en este caso desfavorezca la zona, sino al contrario, respetaron minuciosamente todo el sentir canario, y esto es muy bueno. Creo que estas casas rurales me parece que son de Pilar, de apellido, el segundo apellido Núñez. Pilar, bueno, la mayoría de nosotros conocemos, Mazaín Núñez o algo así. Bueno, pues vamos ahora a bajar por el lomo, en vez de seguir bajando por el llanito. Por el llanito estaban las casas de Juan Adrián Cuello Ramos, mi tatarabuelo paterno. Uno de mis tatarabuelos, y de María Jerónima Rodríguez del Castillo. Ahí estaban las casas en el llanito, y todavía persisten todas esas casas, claro, heredadas ya y vendidas a otras personas. Bueno, pues vamos a bajar por el lomo, identificando lo que se llama el lomo casas. Está la casa de los Olivas, la casa que me llama mucho la atención, es unas casas que están ya abandonadas, se le han caído parte de las techumbres, no ha habido restauración alguna, y entonces que eran las casas de Silvestrillo. Pues más abajo pues nos encontramos con casas que sí están ya compradas y restauradas.
Ya hay algo significativo que quiero mencionar, que estaban también las casas de las que se llamaban las casas de la Siriaca. Eso era un mote, una se llamaba Antonia y la otra se llamaba Eloísa. Los apellidos eran García León, eran hermanas de Domingo García León, que de mote se llamaba Domingo el Campana, aquel histórico hombre de Igueste, y también de Salomé Marrero, que pertenecía a la familia nuestra. Bueno, pues ahí concretamente en esas casas estaban las de mis tatarabuelos paternos. Vivían ahí. Claro, cuando yo he tenido que sacar documentación relacionada con mi abuelo, partida de nacimiento, etcétera, figuran de quién era hijo y quién eran sus abuelos, etcétera, y dónde vivían. Y dicen que vivían en el lomo, vivían en el lomo. Pues los nombres de estas personas, voy a ver si los localizo, porque es muy importante recordar a aquellos que en este caso pues nos dieron el ser, pues de ellos descendemos. Bueno, pues está a ver si después lo encuentro, porque claro, pues no quiero ahora interrumpir la normal conversación. Pero sí me gustaría citar los de mis tatarabuelos, que vivieron también en el lomo. Pues creo que se llamaba Juan Domingo, Juan Domingo Alonso Marrero, Juan Domingo, y la mujer se llamaba de apellido Marrero, pero bueno, no puedo ahora memorizarlo todo, pero sí creo que haberlo anotado, pero claro, tanta información al respecto no es fácil. Bien, pues continuamos hacia abajo y nos encontramos con la casa de Chamaría Solita. Chamaría Solita, esta era la familia de los Olivas, es una casa restaurada por el amigo Pedro, está en muy buenas condiciones y eso es importante, el que se siga conservando. Pues esa es la última casa que está hacia abajo por el lomo. Pues si volvemos hacia atrás nos vamos a ubicar en la zona del Llanito, ya dijimos la casa de mis tatarabuelos, Juan Adrián Cuello Ramos. Después bajamos hacia abajo y nos encontramos con la casa del famoso y valiente cura Simón Higuera Marrero. Allí estuvo su casa con la Lagar, era una casa solariega muy importante. Esa casa en parte fue derrumbada, hicieron un chalet posteriormente y no se sigue conservando. Lo antigua, por supuesto. Bajamos hacia abajo a la derecha y nos encontramos con la casa que sí está todavía en buenas condiciones, la decimos de Chopancho Pérez, que también es conocido como el burro de Mote. Lo del burro, bueno, dicen, no es una ofensa, dicen que cargaba como un burro, dice que era un hombre muy fuerte para cargar cargas y por eso decían Chopancho el burro, de cargar cargas pesadas. Bueno, más abajo a la derecha estaba la de Vicente Jiménez, probablemente de los apellidos de los Jiménez, se dan cuenta, dice el barrio de las Jiménez y de ahí vengan los nombres, los apellidos. Son unas casas muy antiguas que estaban ahí y me acuerdo de ver a Vicente Jiménez. Probablemente a lo mejor sus padres o sus abuelos fueron los que vinieron antes que él, pero de él me acuerdo muy mayor, que se sentaba por fuera, un hombre ya muy mayor. Si seguimos bajando hacia abajo, después nos encontramos con la casa de Francisco Rodríguez y María Pérez. Después creo que pasó esa casa, la heredó su hija Remedios. Y a continuación a la derecha nos encontramos con una bella casa muy bien cuidada, que la cuida Holanda y Pedro Higuera, que esa casa era de su padre, heredada también de sus mayores, Simón Higuera,
Y a la izquierda estaba una preciosa casa también de Aureliana, su mujer, y ellos vivían tanto en una como en otra, o se servían en ambas casas, que partía el camino. Después nos encontramos con la casa de María Tomás, María Tomás, que tenía la venta, de Manuel, la casa de Manuel Chiquito. Y a la izquierda bajamos y nos entramos en la entrada así al barranco, estaba la casa de Santiago el Pasacolero, la famosa casa de Santiago, y su mujer, por supuesto. Y decir esto del Pasacolero me acuerdo verlo perfectamente porque había venido de Pasacola y ahora él estaba ubicado y vivió ahí, concretamente en esa casa. Hoy está restaurada, heredada por sus herederos, claro, por sus descendientes, y estamos en muy buenas condiciones. Está la casa de en esa zona también la casa de Consolación. Y bajando hacia abajo, a la derecha, nos encontramos con la casa también de Plácido García, y de Telvina Marrero. Todavía está la casa construida, uno de los nietos la disfruta, pero estamos resaltando no las casas modernas hechas posteriormente, sino las casas antiguas, para irnos ubicando. Y después estaba la casa de Juan Castillo, aparte de que tenían la venta, Juan Castillo y María Tomás, era donde ellos vivían. Y hacia adentro para la Taona, donde llamamos la Taona, como si fuera para el barranco, estaba la de Faustino y la de Jesús Núñez. Después estaba la casa en la esquina de Pablo Padrón. Después estaba bajando hacia abajo la casa de María, la de la Portada. Parece que estoy viendo a la mujer muy anciana en aquella calzada. Y lo de la María, la de la Portada, era porque tenía una cancela. Y claro, una cancela, una puertita, y por eso decían María, la de la Portada. También estaba la casa de Andrés de León y ya Trinidad. La casa de María Pérez, que decíamos María Pérez, pero que realmente era de Juan Adrián Cuello Ramos, porque Juan Adrián Cuello Ramos, como ya he dicho, tenía 7 casas de la época y después eso lo heredaron sus descendientes, por supuesto, ¿no? Bueno, Casa María Pérez. Después bajamos hacia abajo a la izquierda, nos encontramos con la casa de Antonio Rodríguez, y en este caso también de la mujer. Después pasamos a la Estila, la primera que nos encontramos es casa también, era de Juan Adrián Cuello Ramos, heredada, que nosotros decíamos la disfrutó después Juan Bartolo y su hermana María, pero que esas casas eran de Juan Adrián, mi tatarabuelo, perdón, pero ellos la heredaron. Entramos así a la Estila, hacia adentro, ya nos encontramos con la casa donde Florencia y Miguel vivieron. Me imagino yo que esa casa, no sé si sería de los Mejoranos o el que se llamaba el Mejorano. Después estaba la casa de Domingo Barrio y Amalia Pérez, y también estaban las casas de Juan Pérez, el que fue el dueño de la finca de Gomero, y donde estaba la famosa casa que fue la escuela donde yo ya he comentado que fui por primera vez, cuando el maestro gallego don José María Portela del Río, donde estaban las famosas charcas, etc. Bueno, pues después salimos de ahí porque son lugares donde si quieres subir hacia el lomo, pero en el lomo ya bajamos hasta la casa de María Solita, y bueno, que era la más abajo, y bueno, ya hacia arriba, pues si queremos ir a pie podemos subir, pero de momento para enumerar casas antiguas ahí ya no tiene, hay algunas edificaciones pero que son más modernas. Y volvemos hacia atrás y nos encontramos, volvemos a la casa de Juan Bartolo en la esquina de la Estila, y nos encontramos a la derecha con la famosa casa donde estaba la máquina del gofio, que pertenecía a los Pérez, a Andrés Pérez, sus hijos, que su mujer murió joven. Y a la izquierda bajando estaba la casa de Jesús Cuello. Esa Jesús era nieta de Juan Adrián Cuello Ramos también, hija de Rosa, su hija, hermana de mi bisabuelo Domingo Cuello del Castillo, claro. Bueno, pues bajando hacia abajo tenemos ahora una entrada que a la izquierda que nos lleva
a las famosas casas donde vivió Chosimón Cuello. ¿Recuerdan aquel ancianito? No sé si ustedes recuerdan, los que tienen mi edad sí puede ser, que tenían las casas antiguas, hoy las han restaurado y eso es importante. El padre de Vitorina, tenía el lagar, era una casa solariega, una casa antigua, porque esas personas también recogían bastantes productos del campo y más o menos eran pudientes en aquella época. La casa de Francisco Torres y María, que son casas antiguas, no sé si eso fue que la compraron ellos o si en este caso pertenece a uno de sus antiguos, no lo sé si fue heredada, esto no lo aseguro. Después estaba la casa de Romaldo y más abajo estaba otra casa de Esteban de Yapanchita. Ese Esteban de Yapanchita era hermano de mi bisabuelo Domingo, quiere decir también era de Juan Adrián Cuello Ramos. Era de las casas, esas 7 casas que él tuvo, casas de la época. Después, bajando un poco más hacia abajo, estaba la casa de Cho Luis Cuello. Y en la esquina estaba la de Isidoro Cruz, o Isidoro Bello Cruz, creo que era, perfectamente. Bueno, pues todas estas casas que están, más o menos que estoy haciendo memoria, como si estuviera paseando y metiéndome en los callejones y ubicándolas, estaban las casas, como no, el que mencioné antes, Antonillo, creo que el apellido es García, era tonelero de profesión. Ese hombre nos metíamos por el callejón donde yo dije que estaba el majano que dividía la villa arriba con la villa abajo. Estaba la casa de Domingo La Tambora y estaba la casa de Pedro García Santana, conocido como el velero. Pues entrando para casa Antonillo, hacia adentro no tiene salida, pero son casas que ya eso fue pasado a otros dueños, las han restaurado, pero eran casas muy antiguas. Y de Antonillo me acuerdo verlo perfectamente con su sombrero. Y la mujer visitaba mucho a mi bisabuela cuando iba a la Gaolla de la Ermita, porque al parecer eran parientes de mi abuela, eran muy conocidos y entonces iban allí por la tardecita al sol puesto, se sentaban allí a conversar estas personas mayores que eran duchos de sabiduría y en este caso duchos en la historia. Yo Antonillo, es curioso que quiero comentar que este hombre de tonelero de profesión era un hombre, bastante espabilado en la época, para su época, y que fue a Cuba, como cuando antes, ya he mencionado otras veces que los higuesteros iban, como todos, a buscar mejor condición de vida, a ganarse un dinero, iban por temporada. Y yo Antonillo aún parece que, no sé si ya era casado cuando marchó a Cuba, pero era un hombre joven. Y en una de las ocasiones, después que habían terminado sus tareas o algún fin de semana, la razón no la sé, pero siempre escuché el relato de que él, estando en las estrechas calles del malecón habanero, a él le gustaba mucho tocar la guitarra, estaban cantando, había algunos higuesteros y bueno, había un grupo. Y entonces parece ser que también había unas señoras mulatas y tal. Y bueno, pues parece que la cosa se iba animando entre café, rones y el canto y el eco de las cuerdas de la guitarra y algún canto y tal, algún punto cubano, por decirlo así. Y bueno, parece que una cubana, mulata, parece que le agradaba mucho, ¿no? O sea, ella a él, ante Antonillo. Entonces parece que le cantó, y esto quedó en la historia higuestera, ¿no? Dice: dime, isleño mal nacido, ¿quién fue a tu tierra a engañarte? Si fue un cubano, dice: dime, isleño mal nacido, ¿quién fue a tu tierra a buscarte? Supuesto que, si fue un cubano a engañarte porque aquí estás perdido. Algo así, ¿no? Dime, isleño mal nacido, ¿quién fue a tu tierra a buscarte? Si fue un cubano a engañarte, porque aquí estás perdido. Entonces él, claro, en vista que aquella señora le canta a ella,
Pues él ahora le devuelve el canto y le dice, yo señora soy isleño, vine a Cuba con honor, vine a trabajar con empeño. Señora, yo tengo dueño, que en mi tiempo lo busqué, y si para otra vez se le ofrece, ya yo le comprendo a usted. Bueno, con esto, por decirlo así, limando aspereza, porque esto es lo que yo he comentado, pues esa fue la historia de Joe Antonillo, y que, bueno, cierro aquí la conversación, el tiempo ya se ha pasado, y ya en el futuro seguiré hablando de las diferentes casas que están en nuestro pueblo, y que yo, como lo tengo escrito, pues están numeradas por nombre, que llegan a unas 200 y tanto de aquella época, pero casas de teja, casas rurales. Pues nada, una buena tarde, higuesteros, higuesteras y amigos oyentes.